Levítico 14. Yahvé le habló a Moshe y le dijo: Esta será la ley para un leproso cuando vaya a purificarse. Cuando se le haya informado al sacerdote, el sacerdote saldrá del campamento. Si el sacerdote ve que el leproso se ha curado de su afección escamosa, el sacerdote mandará que se traigan 2 aves limpias vivas, madera de cedro, tela escarlata e hisopo para el que va a purificarse. El sacerdote mandará degollar una de las aves sobre agua fresca en una vasija de barro, y tomará el ave viva junto con la madera de cedro, la tela escarlata y el hisopo, y los mojará juntos al ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua fresca. Entonces la rociará 7 veces sobre el que se va a purificar de la erupción, y lo purificará y dejará libre al ave viva en el campo. El que se va a purificar lavará sus ropas, se afeitará todo el cabello y se bañará en agua. Entonces quedará limpio. Después de eso podrá entrar al campamento, pero debe quedarse fuera de su carpa por 7 días. En el 7º día deberá afeitarse todo el cabello de la cabeza, la barba y las cejas. Cuando se afeite todo el cabello, lavará sus ropas y bañará su cuerpo en agua, entonces quedará limpio. En el día 8º tomará 2 corderos sin tacha, una ovejita en su primer año sin tacha, 3/10 de una efá de harina selecta mezclada con aceite para una ofrenda de comida y un loc de aceite. El sacerdote que realiza la purificación presentará estas cosas delante de Yahvé junto con el hombre que se va a purificar a la entrada de la carpa de reunión. El sacerdote tomará uno de los corderos y lo ofrecerá con el loc de aceite como ofrenda por la culpa, y los elevará como ofrenda de elevación delante de Yahvé. El cordero se inmolará en el lugar del área sagrada, donde se inmolan la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada, porque la ofrenda de culpa como la ofrenda por el pecado va para el sacerdote, es santísima. El sacerdote tomará un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá el sacerdote en el lóbulo de la oreja derecha del que se va a purificar, y en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. El sacerdote tomará entonces un poco del loc de aceite y lo verterá en la palma de su propia mano izquierda, y el sacerdote mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda, y rociará un poco del aceite con su dedo 7 veces delante de Yahvé. Una parte del aceite que quede en su mano lo pondrá el sacerdote en el lóbulo de la oreja derecha del que se va a purificar, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho, sobre la sangre de la ofrenda por la culpa. El resto del aceite en su mano lo pondrá el sacerdote en la cabeza del que se va a purificar. Así el sacerdote hará expiación por él delante de Yahvé. El sacerdote presentará entonces la ofrenda por el pecado y hará expiación por el que se va a purificar de su inmundicia. Finalmente se inmolará la ofrenda quemada. Y el sacerdote presentará la ofrenda quemada y la ofrenda de comida sobre el altar, y el sacerdote hará expiación por él. Entonces será limpio. Sin embargo, si es pobre y sus recursos son insuficientes, tomará un cordero para la ofrenda por la culpa, para que lo eleven en expiación por él, 1/10 de una medida de harina selecta mezclada con aceite para ofrenda de comida y un loc de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, dependiendo de sus recursos, uno para hacer ofrenda por el pecado y el otro para hacer ofrenda quemada. Al 8º día de su purificación, los traerá al sacerdote a la entrada de la carpa de reunión delante de Yahvé. El sacerdote tomará el cordero de la ofrenda por la culpa y el loc de aceite, y los elevará como ofrenda de elevación delante de Yahvé. Cuando se haya inmolado el cordero de la ofrenda por la culpa, el sacerdote tomará un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá en el lóbulo de la oreja del que se va a purificar, en el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. El sacerdote entonces verterá un poco del aceite en la palma de su propia mano izquierda, y con el dedo de su mano derecha el sacerdote
Rociará un poco del aceite que hay en su mano izquierda 7 veces delante de Yahvé. Una parte del aceite en su mano lo pondrá el sacerdote en el lóbulo de la oreja derecha del que se va a purificar, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho, en los mismos lugares de la sangre de la ofrenda por la culpa. Y lo que quede del aceite en su mano lo pondrá el sacerdote en la cabeza del que se va a purificar para hacer expiación por él delante de Yahvé. Él entonces ofrecerá una de las tórtolas o palomitos dependiendo de sus recursos, lo que pueda costear, uno como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda quemada, junto con la ofrenda de comida. Así hará el sacerdote expiación delante de Yahvé por el que se va a purificar. Esta es la instrucción para el que tenga una afección escamosa y cuyos recursos para la purificación sean limitados. Yahvé le habló a Moshe y a Aarón diciendo: Cuando ustedes entren en la tierra de Canaán, que les doy como posesión, y yo inflija una plaga eruptiva sobre una casa en la tierra que ustedes posean, el dueño de la casa vendrá y le dirá al sacerdote: algo parecido a una plaga ha aparecido sobre mi casa. El sacerdote hará que vacíen la casa antes de que entre el sacerdote a examinar la plaga, para que nada dentro de la casa quede impuro. Después de eso, el sacerdote entrará a examinar la casa. Si cuando examine la plaga, se encuentra que la plaga en las paredes de la casa consiste de unas líneas verdosas o rojizas que se ven más profundas que la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la entrada de la casa y clausurará la casa por 7 días. Al 7º día el sacerdote volverá. Si ve que la plaga se ha extendido por las paredes de la casa, el sacerdote mandará que se saquen las piedras que tienen la plaga y que las arrojen fuera de la ciudad en un lugar impuro. Deberán raspar completamente la casa por dentro, y el polvo que le quiten al rasparla lo tirarán fuera de la ciudad en un lugar impuro. Tomarán otras piedras para reponer esas piedras con ellas, y tomarán otra mezcla y empañetarán la casa. Si la plaga irrumpe nuevamente en la casa, después que se hayan sacado las piedras y después que se haya raspado la casa y empañetado nuevamente, el sacerdote vendrá a examinarla. Si la plaga se ha extendido por la casa, es una erupción maligna en la casa, está impura. Deben derribar la casa, sus piedras y maderas, y todo el empañetado de la casa, y llevar todo a un lugar impuro fuera de la ciudad. Cualquiera que entre a la casa mientras esté clausurada quedará impuro hasta la tarde. Cualquiera que duerma en la casa deberá lavar sus ropas, y cualquiera que coma en la casa deberá lavar sus ropas. Sin embargo, si el sacerdote viene y ve que la plaga no se ha extendido por la casa después que empañetaron nuevamente la casa, el sacerdote declarará limpia la casa, la plaga ha sanado. Para purificar la casa tomará 2 aves, madera de cedro, tela escarlata e hisopo. Inmolará un ave sobre agua fresca en una vasija de barro. Tomará la madera de cedro, el hisopo, la tela escarlata y el ave viva, y la sumergirá en la sangre del ave inmolada y en el agua fresca, y rociará sobre la casa 7 veces. Después de purificar la casa con la sangre del ave, el agua fresca, el ave viva, la madera de cedro, el hisopo y la tela escarlata, dejará libre el ave viva fuera de la ciudad en el campo raso. Así hará expiación por la casa y quedará limpia. Esta es la instrucción para la plaga eruptiva para escamosidad, para una erupción en una ropa o en una casa, para hinchazones, para salpullidos o para descoloraciones, para determinar cuándo son impuras y cuándo son limpias. Tal es la instrucción concerniente a las erupciones.